Iniciemos. Como podemos notar, la capacitación del día de hoy inicia en este primer recuadro, en la parte superior con letras grandes que dice la misión de evangelizar, que es el nombre del primer tema con que iniciaremos este ciclo de conferencias que he denominado Aprendamos de Evangelismo. Y en la parte inferior leemos Hechos, capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, que viene a ser el versículo central de esta primera enseñanza, y espero darles una explicación del motivo por el cual así se le ha considerado. Aquí se está relatando parte de las palabras del apóstol Pablo, que estaba regresando a Jerusalén, luego de haber tenido una despedida muy sentimental con los pastores de Éfeso en la ciudad de Mileto, porque había estado en esa congregación durante muchos años. La particularidad que deseo que resaltemos, por lo cual es el versículo central, es que Pablo, que tenía una relación muy estrecha con Dios, sabía el deber que tenía de regresar a Jerusalén en esa fecha. Cuando él está viajando, él sabe claramente lo que le va a pasar. Las primeras palabras que él expresó las volví a repetir. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo. Tiene razón de ser que el Espíritu Santo desde antes le estaba avisando que en el camino o en el mismo Jerusalén sería arrestado y sufriría cárcel y tendría dolores, muchos dolores físicos y emotivos. Sus otras palabras, que continúan, las volveré a repetir, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hablan que Él ponía por delante el cumplir lo que a Dios le agrada, lo que Dios manda, y que sabe que es sumamente útil para toda la humanidad, y anteponía esto a sus deseos, sentimientos y posible conveniencia personal que tiene cualquier ser humano. Este es el versículo central, porque resalta el compromiso que tenía Pablo por hacer la voluntad de Dios, que nunca es fácil de hacer, incluso ya sabiendo lo que le venía. Vuelvo a repetir, sufrir cárcel y otros sufrimientos por los cuales aún no sabía sus particularidades. Ahora, de aquí en adelante, en los siguientes recuadros, se grafican las razones por las cuales el apóstol Pablo se comportaba así. Razones bíblicas y pensamientos de hermanos en la fe que no figuran en la Biblia, pero que comprendieron desde muy jóvenes, en algunos casos desde niños, otros en su adolescencia o en su temprana juventud, que lo que hacía Pablo era lo mejor para ellos, que tenían presente que cuando Pablo dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, que está registrado en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, fue la enseñanza más valiosa para su vida, y así debería ser comprendido por todos nosotros. El que esté exponiendo ustedes, sin excepción, en algún momento, si todos llegamos a comprender y por ende comportarnos en la forma en que se comportaron los grandes evangelistas del pasado, estaremos seriamente enchufados en la voluntad de Dios, sin importar la edad y los problemas que podamos tener. Y así pasamos al segundo recuadro. Una vez que lo esté visualizando, empecemos. Veamos nuevamente en la parte superior, con letras grandes que se escribe: cada cristiano necesita un ministerio, iglesia, y una misión en el mundo. Cuando usamos el término cristiano, no estamos hablando de los que se autodenominan católicos, mormones, testigos. No estamos indicando aquí a los que pertenecen a sectas que lucran
con las personas vendiéndoles milagros, sino estamos hablando de nacidos de nuevo, verdaderos creyentes en verdaderas iglesias del Señor, sin importar el nombre evangélico que tengan estas iglesias. Aquí lo que interesa es que sean nacidos de nuevo. Si usted, amigo mío que esté escuchando, aún no comprende lo que significa este término, nacidos de nuevo, lo insto que al final de esta capacitación hable con su maestro para que le explique el significado de este término. Lo volveré a repetir, nacido de nuevo. La razón de que un verdadero creyente necesita un ministerio, que en el recuadro se dice iglesia local, tiene razón de ser en comprender qué es un nacido de nuevo y cuál es la misión que se le da a los nacidos de nuevo en este mundo. Leamos el versículo de la parte inferior para iniciar la explicación de lo que acabamos de decir. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Registro en Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Este mandato es conocido como la Gran Comisión. También es relatado en todos los demás evangelios e incluso en el libro histórico de la Biblia. Está en Marcos, capítulo 16, versículo del 14 al 16, en Lucas, capítulo 24, del 44 al 49, en Juan, capítulo 20, del 19 al 21, y en Hechos, capítulo 1, versículo del 4 al 8, lo que nos habla de la trascendencia, de la importancia del mandato de la Gran Comisión. Lo diré en pocas palabras. Lo primero por tomar en cuenta es que, sin cumplir la misión de la Gran Comisión, no tiene razón de ser que existamos como iglesia. Nuestra iglesia, ni cualquier iglesia del Señor. Pues, si solo nos comportamos como un club social, si solo nos comportamos como una escuela del Estado particular, si solo nos comportamos como una entidad que tiene ayuda económica para los demás, pero sin enseñar la palabra del Señor, no tenemos razón de existir. Por lo tanto, intentar que aquellos que congregan con nosotros se comporten como dice la palabra del Señor, si no intentamos hacer eso con ustedes, nosotros no tenemos razón para existir. De otro lado, si usted se tomaría el trabajo de leer cada uno de los pasajes escriturales que he nombrado, verían una cosa muy particular en esta comisión divina. Podría ver que esta misión es dada a un grupo de creyentes, a una corporación de personas que se denomina iglesia. O sea, la segunda cosa por decir es que el mandato de la Gran Comisión, la misión, no es un mandato personal, forzosamente. Para ser parte de esta misión, se tiene que pertenecer a una iglesia local. No hay nada en el rastro escritural que indique que un creyente en solitario deba ni pueda hacer esta magna obra. Daré dos ejemplos. Pablo, el más grande misionero, salió de una iglesia local, la de Antioquía. Pedro, el más grande evangelista, que se tenga noticia que en un solo mensaje cautivó a 3,000 personas y en el otro a 5,000 personas anunciándoles el evangelio, tampoco fue un lobo solitario. Él formaba parte de la primera iglesia local que se llamaba la de Jerusalén. Y hay una tercera cosa por decir con respecto de la misión que se nos ordena, que sabemos que se le llama la Gran Comisión. No es una acción,
que sea capaz de ser cumplida por un solo ser humano, ni por un ser humano en forma aislada. Primeramente, les voy a dar razones que están en la Biblia. Primeramente, Pablo constantemente pedía oración por la obra que tenía bajo sus hombros a los demás creyentes de otras iglesias locales. Leeré Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En esta tercera cosa, también hay que decir que sin apoyo material o económico o discipular, nadie puede hacer la obra de Dios. Pablo contaba con apoyo económico de los hermanos de iglesias locales de aquel entonces. Les leeré 1 de Corintios, capítulo 16, versículo del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recoja entonces ofrendas. En esta tercera cosa, por decir, que estamos diciendo con suma claridad, que es imposible que un hombre solo, por más dones que tenga, sin ayuda de una iglesia local, haga la obra. Y es esto una cosa fundamental. Necesitamos, los que están haciendo la obra, estar en una iglesia local para aprender justamente cómo se hace la obra. Les leeré Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se le llamaba cristianos por primera vez en Antioquía. De hecho, que estamos hablando que Pablo, con otros varones de Dios, enseñaban a aquellos que eran nacidos de nuevo. La pregunta es simple: ¿cómo alguien podría llamarse cristiano y identificarse como discípulo de Cristo sin haber sido enseñado? Y donde se enseñan estas cosas no es en el colegio, no es en la universidad, no es en un seminario, es la iglesia local donde se congrega. En la tercera cosa, que por decir, la que estamos tratando, que forzosamente una persona que haga la obra tiene que estar junto en una iglesia local, hay que recalcar que un evangelista, que un maestro, que un misionero, por más dones y virtudes que tenga, sin los hermanos de una iglesia local, no pueden hacer la obra. ¿Por qué? Porque sin ayuda material, sin ayuda espiritual, sin ayuda discipular, los más comprometidos no podrían avanzar en la obra del Señor. Es como que un soldado diga que va a poder pelear bien una guerra sin ir a un cuartel. Es como que un joven menor diga que va a postular y va a ingresar a una universidad sin recibir clases y sin ayuda de sus padres. Es como un ingeniero diga que lo es sin haber ido a la universidad. Pregunto, ¿podremos acaso evangelizar si no hay quien nos enseñe, no hay quien nos ayude, no hay quien nos apoye en oración? Y todo esto pertenece a esa tercera cosa, por decir, que forzosamente estamos los que hacemos la obra soldados a una iglesia local. Y hay una cuarta cosa, por decir, en la misión de la Gran Comisión, que es sumamente importante, y por lo importante la he dejado para el final. Y está comprendido también en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, en su parte final. Permítame volver a leerla. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Cuando uno recibe a Jesús como Salvador personal en su representación, vive por siempre con nosotros el Espíritu Santo. Si no fuera así, todo trabajo en pos del Señor sería inútil, sería con fuerza humana y simplemente nos cansaríamos y haríamos en contra de su bendita voluntad. Por lo cual, por todas las cosas que hemos dicho, llegamos a dos conclusiones parciales. Primero, sin ayuda humana de hermanos de una iglesia local, no se puede hacer la gran comisión. Segundo, sin la ayuda de Dios mediante la persona del Espíritu Santo, nadie puede cumplir la misión que se ha denominado la Gran Comisión. Dando todo esto como conclusión final, que solo no se puede hacer la obra de Dios. Por eso es necesario que nos agrupemos mansamente en una iglesia local, y es necesario que recibamos a Cristo como Salvador personal de nuestra vida. Como dije en un principio, es necesario no solamente que usted sea un nacido de nuevo, sino que acepte ser discipulado, ser ayudado por sus maestros de su iglesia local. Y pasamos así al tercer recuadro. Ya lo tenemos. Y aquí vemos un pensamiento acreditado a una dama, Maya Moe. Leámoslo juntos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para pasarla bien con los demás cristianos o para ganar a los perdidos? Así iniciamos el usar pensamientos de hermanos en la fe que no son de la época bíblica, que comprendieron desde muy jóvenes, en algunos casos desde su niñez o adolescencia, que lo que hacía Pablo, que el intentar imitarlo sería lo más valioso para su vida, y que tuvieron un inmenso compromiso con Dios y la hora por la cual Jesús murió en la cruz. Ella, Maya Moe, con su testimonio, nos enseñó, repito, sobre el serio compromiso que no tiene nada que ver con ser muy joven o ser muy viejo u otra particularidad de la vida, cómo tener mucho, cómo tener poco, cómo estudiar en una gran escuela o estudiar en una escuelita fiscal o simple y llanamente no estudiar. Pregúntese, ¿por qué se conecta a esta reunión? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué se conecta a esta reunión? ¿Solo para pasarla bien con sus maestros de la reunión de jóvenes menores? ¿Con sus otros amigos que también se conectan? Ténganlo por seguro, sus maestros no opinan así. Ellos desean ayudarlos a que sean felices. Ellos desean ayudarlos para que ustedes sean mejores. Ellos desean ayudarlos para que ustedes comprendan que deben estar enchufados al Evangelio de Cristo. Mama Moe nació en Europa, Noruega, en el año 1863. Recibió a Cristo a los 12 años, probablemente antes de lo que ustedes han recibido y probablemente alguno de ustedes aún no lo ha recibido. Pero miren a qué edad lo recibió, a los 12 años. Cuando murió una tía de ella se sensibilizó. Se sensibilizó de tal manera que comprendió que debía aprender a llevar el Evangelio a los demás. Esta prioridad en su vida creció cuando su propio padre muere dejándola huérfana. No tuvo ella una buena educación y siempre fue un poco tosquita en su hablar, lo que en el futuro le traería problemas. Tosca no de malcriada, sino que fue siempre una mujer tajante desde niña, en que lo blanco era blanco y lo negro era negro. No veía grises en su vida. Es una mujer que desde niña supo tener compromiso con aquellas cosas que ella comprendían que eran correctas. A los 21 años
se fue a vivir a Chicago, Estados Unidos de Norteamérica. A los 28 años, se inscribió por 2 semanas en un curso bíblico y al terminar decidió que tenía que ir de misiones al África, donde se desempeñó como evangelista, plantadora de iglesias, maestra y predicadora. Cuando cumplió 65 años, comenzó a evangelizar en el África, viajando de región en región en lo que se llamó en aquel entonces el vagón del Evangelio. Murió 2 meses antes de cumplir 90 años, en octubre de 1953, rodeada de sus hijos espirituales africanos. Pregunto, ¿se dan cuenta que muchos papás, muchas mamás, muchos amigos, vecinos, maestros en su escuela están caminando al infierno? Imagínense usted a los 60 años, andar de pueblo en pueblo en el África. Esa niña desde los 12 años se vio sensibilizada cuando vio morir a su tía y se vio sensibilizada cuando vio morir a su padre, que de ese sueño de imitar a Pablo tenía que volverlo realidad, y téngalo por seguro, dedicó su vida, siguió riendo, siguió jugando, siguió haciendo las cosas naturales a su edad, pero tenía centrado un deseo ardiente en su corazón que debería aprender a evangelizar, porque hay muchas personas buenas que se van al infierno. Y espero que todos los que congreguemos en esta iglesia comprendamos que aprender a evangelizar no es una opción. No solamente nos reunimos para pasarla bien, nos reunimos para hacer la obra de Dios. Lo que nos lleva al siguiente recuadro, al cuarto. La interrogante con que inicia esta parte es la siguiente, leámosla. ¿Por qué es importante? De hecho, ¿por qué es importante evangelizar? Y da algunos datos. Primero, es un mandato divino. Ya lo vimos. Lo denominamos el mandato de la Gran Comisión. No solo está contenido en Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, sino, como ya se ha dicho, en todos los evangelios y en el libro histórico de la iglesia, Hechos. Por ejemplo, les leeré lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo del 14 al 16. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero que usted tome atención un poquito en lo que acaba de escuchar. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, pero sin embargo inmediatamente les manda el mandato. ¿Por qué? Porque no es necesario ser perfecto, no es necesario tener aún dudas para cumplir el mandato de Dios. En el camino se va aprendiendo. Lo que se desea que nazca en nosotros es el compromiso de que estamos en el trabajo más importante de la vida. Ayudar a los demás a que conozcan a Cristo, porque muchas personas buenas van camino al infierno. Como hemos podido notar en el versículo que he leído, cambian las palabras de los demás, por ejemplo el que leímos primero en Mateo capítulo 28, pero la esencia es la misma. Es un mandato imperativo de parte de Dios para todo creyente nacido de nuevo. Pero hay otro motivo que tiene que ver con el creyente mismo. Se escribe aquí, leámoslo: es lo más grande que yo pueda hacer por una persona. ¿Comprende usted esto? Y se pone un sustento doctrinal que abarca los dos motivos ya dados. Primero, que es un mandato. Segundo, que es lo más grande que se puede hacer por alguien. A la letra. Segunda de Corintios, capítulo 15, versículo 18, dice lo siguiente. Se lo leeré.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Explico. Dice que se nos da un mandato, no algo para jugar. Segundo, al completarse el sentido del mandato, se escribe, nos dio el ministerio de la reconciliación. Este ministerio implica el deseo íntimo del Creador de que todo ser humano tenga la oportunidad de arreglar su deuda de pecado con Dios, cancelar su pecado por intermedio de Jesús, su Hijo amado, que vino a este mundo justamente a morir en la cruz por este aspecto. Es más importante decirle a una persona cómo puede salvarse de ir al infierno que decirle cómo ganar dinero. Es más importante decirle a una persona cómo puede salvarse de ir al infierno que decirle cómo tener un hijo. Es más importante decirle a una persona cómo puede salvarse de ir al infierno que decirle cómo se cura el cáncer. Es más importante decirle a una persona cómo puede salvarse de ir al infierno que decirle cómo se planta un árbol. Porque el dinero no se puede llevar a la eternidad, el árbol tampoco. Tampoco me puedo llevar a un hijo o a una esposa o a la persona que yo más ame en este mundo. También, si alguien se muere de cáncer sin Cristo, el sufrimiento será 1000 veces peor. Pero si alguien muere con cáncer, pero con Cristo, le espera una eternidad donde no habrá más dolor ni más llanto. Lo más importante que puede hacer cualquier ser humano no es ganar un campeonato, no es tener una carrera. Lo más importante no es tener un hijo. Lo más importante es comunicarle a las personas cómo pueden evadir el lago de fuego. Ahora leamos, por favor, antes de leer lo que dice el hermano David Livingstone, preguntamos, ¿quién fue ese hermano de la fe? De hecho, es otra persona que tuvo un serio compromiso con el Señor. Él fue un médico escocés que nació en 1813. Desde la edad de 10 años, trabajó en una fábrica de algodón hasta los 26 años. Desde chico, leía teología y consideró estudiar medicina. A los 27 años sale al África como misionero y muere a la edad de 60 años en Zambia. Él es considerado entre los 100 británicos más famosos e influyentes en el mundo. Este incansable misionero, que desde chico, desde la edad de los 12 años aproximadamente, leía teología, escribió lo siguiente. Leámoslo todos juntos. La salvación de los hombres debería ser el principal deseo y meta de todo cristiano. Él también estaba al 100% de acuerdo que vivir una vida para llevar el Evangelio es lo más importante que puede hacer un ser humano. Y pasamos así al quinto recuadro. Ahí vemos un nombre, Alexandre Duff. Este varón nació el 26 de abril de 1806. Fue un misionero cristiano a la India. Él pensó que creando colegios, universidades seculares de gran nivel, sería más fácil enseñarles el Evangelio a los de la India. Y la verdad que por el genio que él tuvo para crear colegios, universidades y granjearse la simpatía de las autoridades indias, él pudo hacer una inmensa fortuna con la educación. Pero no fue así, porque en su programa personal nunca fue ganar dinero, sí personas para Cristo. Murió a los 72 años. Repito, él pudo hacer una inmensa fortuna en la educación, y él escribió lo que leemos. La iglesia, y de hecho, nosotros los hermanos, que dejan de evangelizar, pronto dejará de ser evangélica. Él también comprendió que lo que le daba significado a su vida era predicar a Cristo. Les leeré Marcos capítulo 8, versículo 35.
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Por el Evangelio y por predicar a Cristo, él perdió oportunidades de volverse millonario mediante su trabajo en la India, pero fue un serio intento que hasta su último suspiro él intentó ganar a la India para Cristo. De hecho, no lo logró, pero hizo su sano intento, porque fue un hombre que tenía compromiso con el Señor. Él también comprendió, como dice el recuadro, un cristiano comprometido cambia su pensamiento temporal. De hecho, él cambió el pensamiento de que lo mejor en su vida era ganar plata por uno eterno, que lo mejor en su vida para crear colegios, universidades, era predicar el Evangelio de Cristo. Y pasamos así al sexto recuadro. Oswald Smith nació en Canadá en 1889. A la edad de los 17 años recibió a Cristo, llegó a ser pastor, durante 80 años ministró. En ese tiempo predicó 12,000 sermones en 80 países. Escribió 35 libros que fue traducidos a 128 idiomas. Escribió 1,200 poemas para el Señor. Él escribió: usted y yo no tenemos el derecho de escuchar el Evangelio 2 veces, cuando hay personas que no lo han oído por primera vez. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Otro hombre de Dios que murió a los 97 años, pero demostró con su vida el tremendo compromiso que nació en él desde el niño, de ayudar a otros a obtener el regalo de la vida eterna. Y llegamos así al séptimo recuadro, que es un recordatorio. Usted y yo tenemos el derecho de vivir una vida cómoda, si eso significa dejar de lado la visión de Dios para la humanidad. Concluyamos. El propósito de esta breve clase es de alentarlos a la Iglesia de Cristo, a cumplir con el compromiso que tenemos con nuestro Señor, de proclamar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo en nuestra ciudad, a toda criatura, sin distinción alguna, y hasta los confines de la tierra, manteniendo vivo día a día el encargo que por gracia de Dios se nos ha dado, anunciar las buenas nuevas de salvación conforme a la voluntad de Dios y de acuerdo a las sagradas escrituras, e intentar imitar a Cristo. Hemos visto cómo Pablo y Pedro, dos de los más grandes apóstoles, necesitaron de una iglesia local para hacer la obra más importante de su vida. Y usted necesita la iglesia local donde congrega. Hemos visto también hombres y mujeres que de temprana edad y hasta viejos vivieron asimilando que lo más importante siempre sería predicar a Cristo a los demás. Y eso lo escucharán siempre de sus maestros. No le decimos que no intenten estudiar para la carrera que han pensado. No le decimos que dejen de jugar los deportes que les gusta hacer. No le decimos que dejen hacer las cosas naturales para su edad. Pero comprendan, por favor, que lo más importante en la vida de un creyente que vive a los pies de Cristo es aprender a comunicar a los demás que Dios vive y que sin Dios todos van camino al infierno. Espero que todos nosotros crezcamos en este afecto fundamental. Dios los bendiga a todos ustedes.